Buenos días. Mi nombre es señora Sullivan y yo soy maestra de ENL. Enseño inglés a los estudiantes. Ahora me gustaría presentarles a mi traductora, señora Carrión. Hola, yo soy la maestra Carrión y le voy a estar ayudando a Mrs. Sullivan traducir la información que le va a dar hoy. As an ENL teacher, your child is identified through a process. And first, when you register your child, you fill out a home language questionnaire. And if you place more than one language besides English, then an ENL teacher will do the oral language interview process. During the oral language interview, if the student indicates limited English due to another language spoken at home, they are given the NICETEL. The NICETEL scores determine placement. ESL is a mandated service. Para ser parte de este programa, a los padres cuando comienzan la escuela, los niños les preguntan unas preguntas y si contestan que una parte es español, les tenemos que hacer un examen en inglés a los niños, preguntarle unas preguntas y si pensamos que sus hijos necesitan un poquito de ayuda en inglés, se meten en el programa. Your child will be tested, as I said before, to see their proficiency level. There are 4 levels: entering and emerging 72 minutes a day, transitioning and expanding 36 minutes a day. Then I will place your child in a classroom, or the child will be placed in a classroom, and then I will meet the mandated needs for your child. Después Mrs. Sullivan le va a preguntar y hacerle unos exámenes a los niños. Entonces, dependiendo cuánta ayuda necesitan, le van a dar 72 minutos de ayuda al día o 36 minutos de ayuda al día. Many parents ask, how can you help at home? First, I think, read to your child in your native language. That really is wonderful for you to do. Then, talk with your child about school. When your child comes home from school, you can say, how was your day? Did you have fun? Always on a positive note. Check your student's backpack and folder for homework. Oh, boys and girls, and important communication from school. So please, every evening when your child comes home from school, always check their backpack. Listen to your child and read their English reading books from school. Be very supportive and take your child to visit the zoo, take your child to visit the park. Just make your child aware of all the surroundings around him. Thank you, and I hope to see you soon and have a great year. I know we'll have a great year. Hay varias maneras de que pueden ayudar a sus hijos a aprender más inglés en sus hogares. Primero, pueden ayudar a sus hijos por leer los libros en español o de otro lenguaje si tienen para sus hijos. Y pueden hablar con sus hijos sobre la escuela. Cuando lleguen de la casa, pregúntenle cómo les fue, qué hicieron, cuál fue su cosa favorita, siempre en una manera positiva. Después, también siempre, por favor, chequen las mochilas de sus hijos porque van a tener mucha información mandada a sus casas, a sus hogares, por medio de las mochilas y de los cuadernos. Si tienen tiempo, por favor, hagan que sus hijos lean los libros que les mandamos en inglés. Si les pueden ayudar, todos los niños tienen que leer por lo menos 20 minutos al día en la casa. También si pueden sacarlos al zoológico o al parque o a la librería, al museo para que tengan más experiencias. Esperamos que tengan un buen año y nos vemos pronto.